palabra es tu promesa y yo te creo. Dice así la palabra de Dios. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Y Padre, porque así te agradó. Y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos le dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oíd lo que oís y no oyeron. Amén. Bueno, Jesús se gozaba. ¿Por qué se gozaba Jesús? Porque Dios se escondió de los sabios y entendidos. Por eso se goza el Señor. ¿Y sabe lo que pasó? Dios se reveló a los niños. Y esto es una historia tremenda porque es el día a día, ¿no es cierto?, nosotros. Se supone que los sabios tienen la habilidad de poder conocer los misterios del universo. Esos son los sabios. Porque ¿dónde está la lógica para revelarse a los niños, siendo que hay sabios? Jesús utiliza estas dos figuras, la de un sabio y la de un niño, para hacer saber la actitud correcta que le agrada a Dios. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14 versículo 20: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia y maduros en el modo de pensar. La actitud correcta es la de no tener maldad, la de no pensar con maldad. Pensar en forma inteligente, sabia, entendida, como un niño, pero maduros, como hombres maduros. Entonces, tenemos dos actitudes. La primera, la de un sabio, la segunda es la de un niño. ¿Cuál es la actitud del sabio? En el caso de Jesús, tenía que luchar con muchas personas que se decían conocer a Dios. Y era hasta ridículo pensar o ver a esas personas que estaban hablando de un Dios que no conocían. ¿Me está entendiendo? O sea, el mismo Dios le estaba escuchando a ellos, pero ellos no le conocían. Al contrario, lo rechazaron, exponiendo sus propias doctrinas, sus propios razonamientos, sus propias filosofías. Ahora, lo que destaca acá no es la sabiduría, sino una actitud de soberbia y orgullo. ¿Cuál es la actitud de soberbia y orgullo de un religioso? A mí me enseñaron así y así va a ser. No hay razonamiento. No hay razonamiento. No escudriñan la Escritura. No hay entendimiento. Entonces, ¿cómo puede ser? Y si esa persona que te enseñó está equivocada. Hello. Tenemos que tener una base. La base es la palabra. Y yo no puedo agarrar un versículo bíblico para sustentar mis propias ideas. Sería un vanidoso, un orgulloso y un rebelde. Sin embargo, se hace. Y el Señor dice en Santiago capítulo 4 versículo 6:
Pero Él da mayor gracia, porque por esto dice Dios: resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Es tremendo. Resiste a los soberbios. Y muchos están en el tema ese. No, yo no voy a dar brazo a torcer. No le voy a dar la razón hasta que no me la dé a mí primero. Ese es el mal que acoge todo ser humano por su naturaleza. Se habla mucho del perdón en la iglesia, pero en la práctica. Se habla mucho del amor en la iglesia y en la práctica. Se habla mucho de la piedad en la iglesia, pero en la práctica. Obviamente no somos perfectos, vamos a tener rabietas, nos vamos a enojar. Y es obvio eso, pero para eso tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Que llegado el momento, Él nos va a asistir, nos va a corregir, nos va a guiar, si se lo permitimos. Ahora, ¿cuál es la actitud de un niño? La actitud de un niño es la de sometimiento. Mira lo que dice la palabra de Dios, y esto es algo fundamental. Jesús se regocija porque Dios no se revela a los sabios y entendidos, sino a los niños. Teniendo en cuenta eso. De sometimiento. Mateo capítulo 23, versículo 12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo dijo Jesús, no lo dije yo. Viéndolo desde el punto de vista, el mismo Dios ve a los religiosos como personas recontra orgullosas, dicen conocer a alguien que no conocen. Entonces, en este caso, y hay muchos versículos bíblicos que podemos tocar, pero obviamente el tiempo no nos da, que hablan de la resistencia del hombre hacia Dios. Es querer someterse a Dios. Hoy tenés la gracia y la decisión es tuya de someterte o no. Pero el día de mañana no vas a tener la gracia y te van a someter igual. Porque va a llegar el tiempo en que la iglesia de Jesucristo, cuando se termine la gracia de Dios, se vaya a la presencia, se vaya a esa gran promesa que Dios hizo. El cielo nuevo y tierra nueva. Entendemos lo que quiso decir Jesús en este pasaje. Ahora bien, miremos un poquito lo que significa humillarse. Humillarse es es inclinar el cuerpo en signo de sometimiento, de obediencia. Humillarse quiere decir estar debajo de. Humillarse también es tener de menos a las demás personas. Perder la dignidad. Eso significa humillarse. Pero en el caso de Jesús, la palabra humillarse es obediencia. Tiene el sinónimo de obediencia. Lo que el Señor destaca es la actitud de un niño. Y es la obediencia. Ahora, fíjese lo que es la obediencia. Miren, si no fuera por la obediencia, ni usted ni yo existiríamos acá. Y se lo voy a demostrar. Romanos capítulo 5, versículo 19.
5:19. Amén. Dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Estamos hablando de Adán y la desobediencia de él, que causó que se abrieran las puertas al pecado. Entonces todos los hombres y todas las generaciones, ¿no es cierto?, son pecadoras. Pero por la obediencia de un hombre, este es Jesús, nosotros tenemos salvación y vida eterna. Entonces la obediencia fue un papel importante dentro de los planes de Dios. Porque dentro de los planes de Dios creó al hombre para que el hombre pudiera estar sujeto a él y él pudiera gobernar la tierra a través del hombre. Pero tenía que haber una sujeción. Y esto se empañó por causa de la desobediencia. Ahora, ¿qué papel importante juega la obediencia en las Escrituras y en tu vida? Tenemos la palabra de Dios que nos enseña y nos instruye. Nos habla. Y la iglesia tiene el papel de poder enseñar a las personas el camino de la verdad, cosa que hoy enseña cualquier cosa. Y no quiero criticar a nadie, pero esto es así. Entonces el papel de la obediencia es tan importante que puede cambiar el destino hasta de una nación. Y el problema está en que cada uno tira para cualquier lado, pero no tiene un norte, no tiene una guía. Y esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a que debemos ser obedientes, niños en nuestra manera de pensar, bajo la sujeción, pero maduros en nuestra manera de actuar. Amén. Jesús se gozó porque Dios se escondió de los sabios, de los filósofos, de los grandes maestros, de aquellos que se comen un libro en una hora. Y se la reveló a los niños. La obediencia mueve la mano del Señor para bendición. La mueve, tenga la plena seguridad, porque conlleva la revelación de la persona de Cristo en nosotros. Y Cristo se manifiesta a través de la obediencia. Si miramos un poquito el fondo histórico por el cual Jesús manda a los 70 discípulos a que vayan y prediquen el reino de Dios, se regocijaron porque el poder de Satanás no había logrado impedir la revelación. Había un propósito y un tiempo, y eso se cumple, y no hay nadie que se pueda oponer a eso. Y cuando Dios dice basta, hasta acá llegaste, no hay vuelta de hoja. Los discípulos hicieron lo que los sabios y entendidos no pudieron hacer. Mucha sabiduría, mucha letra, bla, 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 bla. Pero ellos salieron a predicar el Evangelio. Ellos salieron con gozo a decirle que hay un Mesías, que hay un Cristo que salva, que sana, que restaura. Y lo hicieron a su manera. Y no necesitaron muchas letras para decirle a la persona que Jesús te ama y que lo único que quiere es tu corazón. A veces queremos adornar con pompas, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, cuando en realidad es tan sencilla.
Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así: si se me oyere mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¡Qué tremendo! Esta es una palabra que Dios inspiró. En este pasaje podemos ver que es muy conocido para algunos, y nos habla de la inauguración del templo que Salomón construyó después de 12 años de reinado. 7 años tardó el templo en construirse, pero después de 7 años de reinado, él inauguró el templo. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta de lo que le digo. Y nos muestra la actitud de Dios hacia el hombre. Mira, yo me voy a acercar a ti, pero luego tú tienes que, con obediencia, acercarte a mí para que yo pueda hacer la obra. Y mi pregunta es, templo, ¿por qué necesita Dios un templo? Porque Él necesita manifestarse, porque Él necesita manifestar su voluntad. Si bien nosotros, cada uno de nosotros que componemos la iglesia, somos templo del Espíritu Santo, es ahí donde se tiene que manifestar, pero somos nosotros los que tenemos que humillarnos en obediencia. Si se humillara mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado. Escuche, le está hablando a un pueblo soberbio. Mi nombre es invocado. Perdonaré sus pecados. Los sanaré y restauraré la tierra. Y es una promesa válida para hoy en día, porque está hablando de los propósitos de Dios. Ese templo ya se levantó. Claro que después vinieron los babilónicos y destruyeron el templo de Jerusalén y tardaron 50 años en volverlo a construir. Pero el templo en el cual está hablando era el templo que tardó 3 días en levantarse. Y habla de la resurrección de Cristo. Todas estas piedras, ven, le dijo a los discípulos y a todos los que le rodeaban, mirando al templo de Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra. Después en los años 70 vino Tito Vespasiano y quedó el templo destruido, con más de 600 crucifixiones. Entonces ya queda la historia. Ahora fíjense, ese templo ya se levantó. Es el mismo Jesús. Dijo, este templo será destruido, pero en 3 días será levantado. Está hablando de sí. Al tercer día resucitó. Entonces los sabios entendidos son aquellos que supuestamente tienen que representar a Dios, pero no hacen nada para demostrar la veracidad de la palabra que ellos mismos están predicando. Mientras que los niños son aquellos que se someten a Dios, aunque no tengan muchos estudios, pero tienen un corazón entregado al Señor y están dispuestos a obedecerle y a seguirle. Amén. Y dice, se lo reveló a los niños. Esta actitud es la actitud que tuvo Jesús. La de sometimiento, la de obediencia. Es necesario, dijo, que toda ley se cumpla. Amén. Y Él reemplazó en su vida nuestra vida. El que tenía que ir a la cruz, sos vos, soy yo, no Él. Pero Él decidió, en obediencia,
ir a la cruz por vos, por mí. Amén. Es tu palabra